Bueno, mi gente, nos encontramos en el día de hoy con un invitado súper especial, ya conocido por ustedes. Me encuentro con Fermín Díaz. ¿Cómo te sientes, Fermín? Muy bien, y tú, Manuel, gracias por la oportunidad de tenerme aquí en tu medio. Bueno, hoy vamos a aprender con Fermín Díaz cómo se puede reparar una casa, qué permisos necesitan y cómo trabaja el Sony. Y vamos a comenzar con esta siguiente pregunta. Fermín, cuando alguien te contrata y te busca para que repare una casa, ¿qué es el primer permiso que tú necesitas? O como dueño de casa, la persona, ¿qué permisos necesitan para que tú puedas proceder? Lo primero que quiero es, como ya te agradecí, agradecerte de nuevo Ujú. y hacer una aclaración completa que vengo hablando a título personal, no represento a ningún Sony, ni represento a ninguna compañía, es un sentido de información general a la comunidad basado en lo que trabajo y conozco para que lo tengan de información. Y siempre hay muchos mitos urbanos en torno al zoning. Mucha gente te dice que tú debes hacer, que no debes hacer, pero lo principal elemento cuando tú quieres reparar o hacer algo es ir a la oficina del zoning en la comunidad que tú estés, sea Hazleton o el Township, y determinar en qué zona tú te encuentras. Porque, ¿qué es el zoning? El zoning es que divide la ciudad en secciones, en pedazos. Y cada sección de la ciudad tiene una utilidad. Hay una comercial, una industrial, un sector de downtown, residencial uno, 2, diferentes niveles. Y cada una de estas secciones tienen unos requerimientos de cuánta gente puede vivir en un solar diferente. Hay algunos parcelas que pueden ser multifamiliares, pero hay otras que nada más puede haber una familia, pero hay unos requerimientos. Entonces, el primer paso es eh, ir a una oficina del Sony o consultar a una oficina de servicios profesionales, ingenieros, arquitectos. Entonces, ellos te explicarán el proceso. Entonces, luego de que tú vas al Sony y determinan que lo que tú quieres hacer encaja dónde va, entonces van otros procesos. Sabemos que al dominicano le encanta, Fermín, crear, Claro. hacer dinero. Y cuando tiene una casa doble, dice, bueno, ahí tengo dos casas, pero vamos a convertirla en cuatro. ¿Cómo procede Fermín si tiene ese trabajo para que tenga que hacer ese trabajo? ¿Qué permiso necesita? Lo primero es eh, que vas a ir al zoning. El zoning te va a decir cuántas unidades habitacionales caben ahí. Ahora, hay una diferencia que hay que ser claro. Una cuestión es que el zoning te apruebe y otro es la aplicación de los códigos de construcción para llevar esa vivienda al nivel de seguridad donde puedan habitar esas cuatro familias en espacios seguros. Una cuestión es que te digan, sí, eso se puede hacer. Ahora, la segunda parte es el cómo. Digamos que te dicen, sí, tú lo puedes hacer, pueden haber cuatro viviendas ahí. Ahora, el cómo lo determinan los servicios profesionales, ingeniero arquitecto, a través del código. Por ejemplo, hay una cantidad mínima de espacio que tiene que tener Una una residencia. residencia, tiene que tener una cantidad mínima. Entonces, la división que tú hagas en esa edificación tiene que garantizar que cada espacio tenga cantidades mínimas, los baños tienen unas distancias y unos anchos mínimos, y esas cosas hay que O cumplirlas. sea que siempre cuando quieran hacer algo así, tienen que hacer un plano nuevo, tienen que presentar a Sony para que entonces ver si todo está en la regla para poder hacer el procedimiento. Sí, y una cuestión con eso es que también tiene que ver que hay muchas veces se da el caso que las personas tienen un local comercial en el primer piso y arriba residencial. Sí. Entonces, el zoning te puede aprobar, pero entonces en términos del código, de los códigos de construcción, tiene que existir una separación de una barrera de fuego con un chirro que es especial ¿Qué para es especial eso, para eso? para que no pase el fuego del área comercial al área residencial. Y hay una serie de requerimientos. Además, si el área es comercial, lleva otros requerimientos en los que van los baños accesibles para personas con Discapacidad. discapacidades que sí tienen ciertas dimensiones diferentes a un baño Para entrar en estándar. una silla de ruedas, Ajá, que etcétera. puedan girar y eso. Aparte de eso, hay muchas personas que dicen, bueno, vamos a hacerle un bañito aquí. Yo sé que te han llegado casos así. ¿Cómo proceden y cómo deben de proceder? La cuestión de los baños, que no es una de las cuestiones necesariamente más sensibles, hay que ver el espacio, si tiene las dimensiones mínimas, porque a veces hay baños en lugares que son
incómodo para las personas utilizarlo. Entonces tiene que determinar dónde va a ir, las líneas, cómo se va a conectar al sewer y ese tipo de cuestión. Pero lo principal es consultar con tu zoning antes de dar el paso, porque entonces pierdes el dinero, pierdes la inversión y aparte de eso creas una sensación desagradable porque vas a estar siendo víctima, no víctima, vas a estar transgrediendo la ley y no y eso le causa un dolor de cabeza al zoning que tiene que estar encima de eso y un dolor de cabeza a ti que tal vez vas a tener que destruir lo que hiciste. Eso, ahí es que está el problema. Después que lo hacen, mandarlo a destruir, es duro porque está gastando el dinero dos veces. Así mismo. Cuando tú le vas a poner un baño a una casa, además, necesita hacer un nuevo plano o solamente ellos le ponen en una parte que van a hacer un baño ahí y se lo ponen al plano que está No, hecho. tú tienes que identificarlo. Muchas de las casas no tienen planos preexistentes. Entonces, tú tienes que hacer como quiera un plano, identificar dónde va cada cosa. ¿Por qué es el proceso de identificar importante? Porque imagínate un baño que tú no tengas espacio a mano derecha y tú tengas que hacer una necesidad de limpiarte y donde tú botes el zafacón porque no hay espacio a la derecha, queda de la izquierda, tiene que pasar un papel sucio encima de ti. O sea, hay cuestiones de diseño y de consideraciones que se toman a la hora de donde se colocan no solamente baños, cuartos y muchas otras elementos dentro de una casa. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen casas de renta y son dueños de casas y no tienen plano de su casa? ¿Tienen algún problema ellos con la ciudad o ellos deben de tratar de volver a hacer esos planos con un ingeniero o tenerlo ahí por si algo pasa o es ilegal no tenerlo? No es ilegal porque de hecho tú compras la casa y se hace una inspección. Ahora, es muy deseable tener un plano previo porque ya cualquier reparación que tú vayas a hacer tiene de dónde partir. Muchas veces se van a hacer reparaciones y tú tienes que hacer un levantamiento de una estructura completa producto de que no hay una documentación. Hay muchas casas aquí que son bastante antiguas y no tienen documentación, no tienen eso en récord. Puede ser bueno, pero no es un tema ilegal. Ahora, si cuando vas al zoning para buscar un permiso, para hacer un cambio o algo, te piden un plano, entonces va a ser mandatorio que lo haga y la ley establece que para cumplir con el UCC Code, que es el Código Uniforme de Construcción, los planos tienen que ser hechos por un profesional a menos que el plano no vaya a cambiar el uso o alguna característica estructural de la vivienda o que vaya a hacer el mismo trabajo tú. Entonces es importante que estén pendientes a eso y sobre todo evitar la fricción. La mejor manera de evitar toda la fricción en esos procesos es ponerse de acuerdo, ir al zoning o consultar a través de un profesional. Mira, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Averíguame esto, voy a averiguar lo que sea. Pero es importante mantener esa comunicación porque al final del día el zoning está para garantizar una convivencia armoniosa dentro de los espacios de la ciudad o de las municipalidades. Antes de pasar a otro punto, también como aquí hace más frío que verano, las personas que tienen los patios grandes dicen, bueno, pero yo puedo poner ahí atrás, armar una caseta y rentarla. ¿El procedimiento de eso es tan fácil como la gente lo ve o tiene que hacer un procedimiento muy grande? Lo primero es que si no me equivoco, esto es algo que lo tengo en la cabeza, tú no puedes hacer una caseta así para que sea habitable. El proceso es, primero, en ese caso que tú quieras hacer algo en el patio, uno, identificar en el mapa del zoning dónde estás. Dos, después que identificaste en el mapa del zoning dónde estás, puedo construirlo, sí, entonces va a un proceso de someter el zoning que te va a decir a qué distancia tiene que estar de la edificación principal y de la del lado, porque otra cuestión es, no solamente eso, tienes que considerar que hay un % del terreno que tú puedes tener en construcción. Tú no puedes tener un solar y construir el 100% de él. Es aproximadamente, depende el distrito, 60, 40%, 50%. Entonces, lo primero es,
¿Qué espacio disponible tienes para construir? Porque ya tienes una casa que te está ocupando 1% del solar. Después de eso, ¿a qué distancia tiene que estar de todos los lados? Entonces, después que se te aprueba eso, basado en esos, en lo que se llaman linderos o setbacks en inglés, cómo va todo, entonces procede al proceso de sometimiento de plano que cumplan con la regulación y luego la aprobación va el permiso de construcción. Y esas casas que no tienen espacio, que no tienen nada de patio ni nada de eso, ¿cómo entonces esas personas hicieron esas construcciones? Lo que pasa es que tú tienes que tomar en cuenta que muchas de las edificaciones que se hicieron aquí tienen 80, 60, Eso sí. 100 años y era un marco regulatorio diferente. Entonces, por ley, después que una casa tiene más de un año abandonada, si no me equivoco, por el código y la ley que trabaja con el SONY, el código municipal del estado, tú tienes que actualizarla al más reciente código. Digamos, se te quemó la casa, el seguro no te dio antes de un año el dinero para construirla. Si pasó más de un año y tú no comenzaste el proceso y no estoy seguro si terminaste, por lo menos comenzaste, ¿qué sucede? Ya tú caes en la nueva ordenanza o en el nuevo código de construcción. Ahí vamos a entrar. Pero antes de... Muchas personas les gusta utilizar sus garajes. Dicen, wow, necesito poner un daycare, necesito poner algo, y quieren utilizar el daycare. ¿Qué mensaje tú le tienes a esas personas? Casi todo es posible, pero la manera más efectiva de no gastar tiempo y dinero es ver en qué distrito estás, si es comercial, si es residencial. En el caso específico de daycare, ver los accesos, está cerca de una calle principal, va a causar tapón cuando deje a las personas, los padres dejen a los niños. Tengo el espacio, mi casa está separada, o sea, mi casa donde yo resido está totalmente separada o aislada, donde van a estar los niños. Hay una serie de consideraciones y la manera más efectiva de esto es siempre yendo al zoning y buscando el apoyo de profesionales o del diseño que trabajan en esta área que te pueden asesorar, y así siempre hay un gasto, una inversión en los procesos, pero es mínimo. No es lo mismo tú agarrar y cambiar todo en tu casa pensando que lo puedes hacer, que después te digan, no, pero usted tiene que hacer un plano. Entonces, pues, va al plano, gastaste y después te dicen, no, pero eso no va a ser aprobado. Entonces, aquello se cayó. Ahora, las aprobaciones de algún tipo de proyecto siempre van a votación del zoning. Pero el zoning tiene un marco regulatorio, no es lo que ellos tampoco quieran. Hay un marco regulatorio que está regido por los códigos de construcción, por la ordenanza y por otras leyes estatales y federales. Entonces hay un marco complejo y se trata, y sé que ellos siempre tratan de hacer el mejor trabajo y más justo en esto, pero hay unas regulaciones escritas que ellos deben seguir y no pueden violentarlas, ni para un lado ni para otro. Entonces yo creo que lo más ideal siempre es acercarse a su departamento de zoning y buscar profesionales del área, arquitectos e ingenieros, y conseguir el asesoramiento necesario para no dar paso tan a la ciega. Ya que me hiciste una hipótesis de lo que es comercial y residencial, ¿el proceso es igual cuando se refiere a lo comercial o residencial? Es igual el proceso en términos de someter, no es igual el código que le acompaña. En las edificaciones comerciales hay otras consideraciones que no necesariamente se dan en la residencial. Por ejemplo, como mencioné ahorita, rampa de acceso, baños, señales de salida. Hay una serie de elementos que existen en las edificaciones comerciales de uso comercial que no son en el uso residencial. Ya con el marco de experiencia que ya tú tienes en la materia, ¿qué te ha pasado? ¿Qué es lo más frecuente que te ha pasado en algunos casos que no se han podido, pero se ha tratado, que tú has visto más común en lo que te han presentado? Mira, hay un tema que es de mucho debate, de mucho vaivén, y es un tema de carácter nacional, no está pasando aquí, es el tema de los parqueos. Cuando la gente quiere dividir e incrementar la capacidad de personas que viven en una edificación, si no me equivoco, porque trabajo en varias municipalidades, Hazleton pide 3 parqueos adicionales por cada unidad habitacional. Creía que eran 2 parqueos, no recuerdo si son 2 o 3. A mí me parece que eran 3. Pero cuando ellos lanzaron esa nueva ley, yo dije, wow,
Entonces todas esas personas que tienen esos buildings que están comprando nuevamente. No, porque eso es para los que comenzaron ya el proceso. Los existentes por Grand Parenting me parece que no iban. No recuerdo así exactamente, pero estoy casi seguro que son casi seguro, ¿no? Que son 3 parqueos. Que son 3 parqueos. Entonces, uno de los grandes retos es, bueno, yo tengo espacio de cómo hacer más casa, tengo la salida de emergencia. Otro tema es la salida de emergencia. Toda residencia tiene que tener su entrada principal y una salida adicional en caso de un fuego o una emergencia. Esos temas yo lo veo bien recurrente, que hay gente que tiene las condiciones de espacio de salida de emergencia, pero no tiene lo de parqueo. ¿Y un segundo piso? ¿Utilizaría la escalera como la usan en Nueva York? Sí, es posible, si se presentan planos y todo, puede ser aprobado. Pero yo creo que uno de los temas principales ahora es, con el crecimiento que tiene el Gran Hazleton, es el parqueo. O sea, a veces la gente tiene la propiedad y está todo, pero el parqueo es una limitante grande. O sea, que alguien que venga de Nueva York y compre un building, un edificio, y no tenga parqueo, ¿le cae la nueva ley o no porque ya eso estaba estructurado? No, la nueva ordenanza es aplicable. Ahora, eso no significa que dependiendo la extensión del proyecto pueda pedirse una varianza en algunos casos. Eso es algo que tiene que trabajar con tu zoning y con tu municipalidad, de explicarle de cómo ese proyecto puede impactar. Entonces, no es a totalidad de que es así, blanco y negro. Ahora, la mayoría, por no decirte todos los casos, pues no puedo llevarlo al absoluto, tiene que cumplir con el requerimiento. Aquí voy. ¿Los parqueos tienen que ser del mismo edificio o pueden ser parqueos de la calle que tengan que pagarlo? No, en los parqueos de la calle, para pagar solamente aplican a comercio, no aplica a residencia. Eso es bueno aclararlo. ¿Y qué otro punto crees que te faltaría, Fermín, para poder comunicarle a nuestra comunidad? Yo creo que esto es la generalidad. Periódicamente vamos a ir diseminando la información porque hay muchos puntos. Por ejemplo, hay cuestiones. Esto es como un agujero de gusano que tú te metes y vas descubriendo cuestiones. Por ejemplo, los tipos de ventanas. Hay una especificación para tipo de ventana, tipo de puerta. Todo está más o menos estandarizado. A veces uno compra, porque ya el mercado las tiene y uno no lo sabe. Por ejemplo, las salidas, a veces, la salida de emergencia de una casa o de una edificación puede ser a través de una ventana. No tiene que ser necesariamente, no tiene que ser una escalera con un pasillo. Puede ser una ventana con una escalera arrolladiza. Pero esa ventana tiene que tener unas dimensiones mínimas, estar a cierta altura del suelo. Entonces, son temas que podemos ir abordando sucesivamente simplemente en ese tema. La plomería, el tipo de material que se usa, la electricidad. Hay muchísimos temas interesantes que tratar sobre eso. Bueno, y es lo mismo, Fermín, una casa móvil a una casa que sea construida en la misma tierra. Básicamente, sí. Lo único que las casas móviles, si no me equivoco, depende de la municipalidad, si no me equivoco, en Hazleton, tú puedes comprar una casa para instalar, que sea móvil, pero tiene que instalarla fija, no la puedes dejar como elemento móvil, si no me equivoco. Y digo si no me equivoco, porque esto del proceso de la ordenanza son documentos extensos y en algo puedo yo, al no tenerla y leerla ahí mismo, puedo equivocarme, entonces lo dejo un poco abierto para que la gente entienda. Los terrenos para poner las casas móviles, ¿tienen que ser terrenos solamente para eso que son permitidos? ¿O tú puedes tener cualquier terreno y poner tu casa móvil? Hay en las ordenanzas, en el mapa, porque las ordenanzas deben mencionar que está compuesta por 2 elementos. La ordenanza, el documento escrito y el mapa. Okay. En el mapa hay lugares que te establecen dónde pueden ir casas móviles y no, pero independientemente de que la casa sea móvil, hay municipalidades, depende de cuál se esté trabajando, que te exigen que haya una fundación para esa casa, no que puede estar como que se va a mover. ¿Cómo las personas pueden buscar toda esa información? Lo principal es, una de las maneras más efectivas es a través de un personal, una oficina de diseño. Yo le exhorto a través, por ejemplo, de Defect Consulting, ingenieros consultores. Ellos están en las redes sociales. Otra cuestión que usted puede ir a su oficina de zoning donde usted viva, porque eso es otra cuestión. A veces
Hay comunidades que están tan cerca que tú no sabes cuál es cuál y a veces tú vas a un proyecto, a una municipalidad que no es la tuya. Entonces, básicamente esas son las dos cuestiones fundamentales. Ponerse de acuerdo con esas tres partes, porque el zoning aprueba o, vamos a decir, no aprueba o desaprueba, te recuerda que es aprobado y que no, porque ya eso está documentado, lo que va, te lo recuerda de manera escrita, pero después que te aprueban te dice, ok, ¿y cómo tú vas a hacer eso? Y ahí viene la parte de los permisos y el diseño. Entonces lo ideal es eso, ponerte de acuerdo en totalidad y Claro. transparencia con tu profesional de diseño y con la ciudad, el departamento donde tú estés trabajando. ¿Cuál es la diferencia, ya que habemos muchas personas que somos constructores, hacemos de todo, pero no estamos debajo de la licencia? ¿Por qué debemos de buscar un profesional en la materia y por qué no uno que no sea profesional de la materia? Bueno, depende, ¿cómo te explico? La ley establece quién puede... ¿cómo? ¿Quién? Mira, no, es que es un tema un poco complejo porque el, hay personas que saben el trabajo y lo conocen, Perfecto. pero no tienen la certificación. Es una cuestión de estar certificado, es el tema. Entonces, la persona que está certificada es la persona apta para sellar ciertos documentos y establecer ciertos criterios. Entonces, lo recomendable en el término de cualquier carrera, profesión o técnica Cualquiera. está regulada, porque si tú haces un proyecto aquí te van a pedir tu licencia de contratista. No, y no te vayas a ese punto. Si hay algo que está mal, si es una persona que es un trabajador de la calle, no puede ir a reclamar a un Pero Sony. es que no te lo van a aprobar, porque es que cuando tú vas a hacer un proyecto de construcción que llena el permiso de A eso construcción, voy, a eso va voy. la licencia, el seguro, el contratista, entonces tienen que estar registrados. Procedimiento, O sea, hay un procedimiento. procedimiento que no te va a permitir pasar de cierto punto. ¿Y qué pasa con aquellas personas que construyen a escondidas y después el Sony se da cuenta? Le cae una multa, ¿qué le puede pasar a esa persona? Hay desde multa, amonestaciones escritas, puede mandarle a destruir la cuestión, pero yo creo que el principal ¿De problema... cuánto puede salir una multa? No lo tengo en la cabeza eso. Ok, No he trabajado todavía. Si le ha pasado a alguien, no me han dicho el monto, no he estado pendiente. Trato de trabajar más en las soluciones. Pero lo principal con eso también es la predisposición que se da. Después que tú haces una cuestión y el SONIN se dio cuenta que fue escondido, ya puede darse una predisposición natural del ser humano claro. a pensar que contra va ahí y hace otra cuestión incorrecta. Y lo que debemos entender con esto es que el SONIN anda tratando de salvaguardar la inversión y la salud. ¿Por qué la inversión? La seguridad. Sí, no, y la salud, porque Claro. la salud es seguridad. Hay un caso de un fuego, si las paredes no están propiamente armadas, el fuego pasa antes de que puedan llegar los bomberos a otro lado, es una pérdida total. Eso le quita valor a la comunidad, a tu propiedad, y si le quita valor a la propiedad, le quita valor a la comunidad. Entonces, Claro. el zoning es un aliado para establecer y mantener el precio y la plusvalía de las propiedades de las personas. Bueno, mi gente, seguimos viendo aquí con Fermín Díaz cómo podemos construir, dónde sí, dónde no. Fermín, si tú tienes un basement, tiene que tener un tamaño adecuado para poder convertirlo en una habitación o cualquier cosa. Y también, dentro de esa misma pregunta, el ático. Muchas personas lo cuentan como habitación. También tiene que tener un tamaño para poder ser una habitación. Hay unas distancias de elevación mínimas que tiene que tener un ático en un basement. Aparte de eso, en el caso del basement, depende cuál sea el propósito, tiene que tener una cantidad de ventanas o salidas de emergencia. Depende de la utilización que se le vaya a dar. Esto no hay un caso estándar para todo, entonces yo no te puedo decir de 100% así. Ahora, las condiciones de altura, hay una condición, una cantidad Tamaño específico. mínima de altura, mínima, Mínima. que se necesita para que se considere un área habitable, igual que en el ático. Una persona puede construir un segundo piso. ¿Qué necesita? Dice, wow, compré una casa de un solo piso y me gustaría ponerle otro para rentarlo. ¿Qué necesita? Lo primero es ver si donde está en el mapa del zoning tu propiedad permite que en un solo lote sea multifamiliar, que dos familias vivan en un solo lote. Es lo primero. Después de eso,
conseguir la aprobación del zoning para el proceso. Y el zoning te dice, sí, eso se puede o no se puede. Se puede. Entonces después viene el sometimiento de los documentos técnicos, dígase plano, para que el Building Code Officer lo apruebe, el que revisa los planos, y después que lo apruebe, pagas tu fee y de ahí va el permiso de construcción. Bueno, ya que estamos conversando con el ingeniero Fermín Díaz. No, ingeniero en entrenamiento. Ingeniero en entrenamiento. Quiero que me explique eso. Ingeniero a ingeniero en entrenamiento. ¿Cuál es la diferencia, Fermín? Ya que tú has pasado por ocasiones que las personas dicen, bueno, Fermín es un ingeniero, pero me gustaría que me desglosara bien el tema y la diferencia de ambos. Yo estudié ingeniería y tengo una maestría en ingeniería, en administración de construcción. Como trabaja eso es, Manuel, en Estados Unidos, como es una república federal, las carreras están reguladas por los estados. Cada estado tiene más o menos unas regulaciones, aunque en muchas de las carreras tú has aumentado otro, y más o menos son las mismas regulaciones. Entonces, ¿qué sucede? En el caso específico de la ingeniería voy a hablar, porque yo creo que en otro momento deberíamos hablar de las demás carreras para que la gente sepa más o menos cuál es el camino de la validación. En el caso específico de la ingeniería sucede así. Tú estudias, después que te gradúas o al final de año, el último año de la universidad, tú puedes coger el primer examen, que es el fundamental de los elementos fundamentales de ingeniería, o FE como se conoce. Entonces, si pasas ese examen, tienes la designación y aplica en el estado de ingeniero en entrenamiento. Luego de que tú pasan 4 años, ganas experiencia y pasas el siguiente examen y aplicas en el estado, te dan la designación de ingeniero profesional, que es el ingeniero, digamos, con todos los poderes para sellar los planos. Eso no quita que como ingeniero en entrenamiento tú puedas trabajar en diferentes empresas y asistir a los ingenieros profesionales, porque antes de nosotros pues comenzar la empresa que tenemos, yo tengo 12 años trabajando en diferentes oficinas de ingeniería, inclusive en el mismo estado, en Pendo, donde he trabajado en el departamento de ingeniería de Pendo, precisamente en la unidad de mantenimiento de carreteras, puentes y ese tipo de cuestiones. Entonces es importante hacer la salvedad, porque no es ingeniero en entrenamiento, para que no se malentienda. Ahora, nuestra empresa tiene toda la capacidad pues tiene ingenieros en nómina y agrimensores, le permite ejercer en eso, y como ya yo tengo 12 años trabajando, pues seguimos ahí hasta que pasemos el examen. Lo único que va a cambiar después es que voy a ser ingeniero profesional o PE, pero todo lo demás sigue igual. Eso es bueno saberlo, Fermín Díaz. Aparte de eso, ya para terminar, porque ya el tiempo se nos ha agotado, ¿qué mensaje le tiene a nuestra comunidad? Ya que están muchas personas que están acostumbradas a construir sin estar en la ley, ¿qué mensaje le tienes a ellos? Miren, lo principal, sigan invirtiendo en sus propiedades. La inversión en las propiedades aumenta el valor, no solamente de la propiedad suya, de su comunidad y de su sector. Y esto se convierte en plusvalía para usted al final, si quiere vender, tener un valor de retorno adicional, porque las remodelaciones y las cosas que usted hace en su casa aumenta el valor indudablemente. Pero mi mensaje final y principal es: trabaje de la mano con su oficina de zoning, con su oficina de code y con un profesional. Si usted no puede por alguna razón y quiere contratar un servicio profesional, que lo va a tener que contratar en algún punto, usted puede ir adelante a hacer algunas averiguaciones, pero le van a pedir, no, tiene que venir un plano, vamos a decir, certificado por un profesional. Trate y trabaje con sus profesionales, porque al final muchas transacciones a veces comerciales no se pueden dar si hay elementos de la estructura que no están en conformidad con las reglamentaciones. Y otra cuestión, usted no le quiere dar un dolor de cabeza a otro, ni usted quiere tener un dolor de cabeza. Y al final estos mecanismos en el día de hoy, la función principal es de salvaguardar el valor de la propiedad y asegurar de que sea seguro utilizar su propiedad o su edificación. Así que yo les recomiendo, sigan construyendo, sigan renovando, pues esto mejora la comunidad, pero de la mano con la oficina del zoning y del code enforcement. Cualquier persona que necesite una información, ¿dónde debe de llamarte y cómo se llama tu compañía? La compañía se llama Difex Ingenieros Consultores. Nos pueden llamar al 570-485-2270 y 485-2278. Ahí nos pueden llamar, nos pueden buscar en las redes sociales, en WhatsApp, y cualquier consulta, pues
hasta cierto limitante, pues podemos asistirlo. Pero lo principal es, hay un mar de profesionales allá afuera, puede consultarnos a nosotros o a cualquier otro, eso no nos hace daño. Lo que nos hace daño a todos es no trabajar de la mano con el zoning, el code, porque entonces vienen problemas, vienen fricciones, vienen situaciones y su propiedad no mantiene el valor ni el vecindario, las características propias para lo que se pensó. Bueno, ya lo escucharon. Fermín, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por venir a estar con nosotros, impartiendo esa información. Y nada, bendiciones.